bueno, quería hablar un poquito sobre Roberto Art, sobre Quiroga, sobre Borges y sobre el juguete rabioso. Para empezar a hablar del juguete rabioso es importante hablar de Roberto Art, porque él es el que, a través de sus vivencias, de su vida, de sus contextos históricos, políticos, sobre el país donde vivió, va a marcar mucho en lo que va a poner en sus novelas. Roberto Art nace en Argentina en el año 1900. Es hijo de padre prusiano y madre austrohúngara, algo así, que van a ser inmigrantes en un país que está naciendo, 1900, donde la economía va a estar muy complicada, donde va a haber mucho inmigrante, y entonces Buenos Aires va a ser un centro cultural impresionante, como un puzzle de distintas culturas, donde Roberto va a vivir una niñez, una infancia bastante problemática con el tema económico. Va a sufrir muchas problemas económicos y le van a afectar de distintas maneras, pero de cierta manera él va a ir acumulando todas esas experiencias y las va a volcar en las situaciones y los contextos que van a tener más adelante los protagonistas de sus novelas. Después de este tipo de vivencias, él va a ser una persona que se va a interesar en la literatura gracias a su mamá. Su mamá es una persona muy interesante, es una mujer que lee sobre ciencias ocultas, sobre esoterismo, y va a saber muchísimo, y eso se lo va a ir retransmitiendo a Roberto, que más tarde él va a hacer un escrito, un folletín sobre ciencias ocultas. Bueno, va a tener ese tipo de infancia él, bastante sufrida. Más tarde entra en el servicio militar, se va a Córdoba, y allí va a conocer a Carmen Antinucci. Es esta señora de aquí, y van a tener este niño, y esta es su hermana. No va a ser un matrimonio muy bueno, porque con el tiempo se van a separar, se van a divorciar, él se va a casar con otra persona. Llega 1926, y muy jovencito, Roberto Art va a crear esta novela que se llama El juguete rabioso. Él va a tener como un padrino literario, que va a ser Giralde Guralde, que va a ser el que le va a aconsejar que le cambie el nombre. Esta novela en un primer momento se llamaba La vida puerca. Tenía sentido con todo lo que va relatando, pero es muy buena la idea de Giralde, porque cuando termine la sinopsis de los capítulos, tiene un verdadero cierre, y llamarla El juguete rabioso tiene su porqué. La novela se divide en 4 capítulos. El primero es Los ladrones. El primero narra las historias de Silvio Astier, el protagonista. Son sus aventuras, sus niñez, cómo se lleva con los amigos, y tienen características muy específicas. Este grupo, este club de amigos de aventuras, leen, son unas personas muy intelectuales, y va a comenzar el círculo que tiene que ver con esta novela, que es El juguete rabioso. Los va a estimular estos libros a escribir, a robar y a delatar, que va a ser como todo el cierre de lo que le va pasando, ¿no? Es como muy sorpresivo, porque te va llevando todo este tipo de pistas a lo que va a pasar con la vida de Silvio. En el segundo capítulo, Los trabajos y los días, empieza la vivencia con sus primeros trabajos, la antipatía y lo amarrete que eran los patrones con él, se va a ver revelado en este capítulo. Acá empieza la película. No entiendo a la gente que dice que no le gustó la película. A mí la película me pareció muy interesante, me gustó mucho. La fotografía, el vestuario, todo lo que tiene que ver con el exterior, los carruajes. Es una película que fue hecha en 1984, pero es muy interesante porque te lleva de verdad ese contexto visual al libro. Se cuidaron mucho en los detalles, en las particularidades de la ropa, de la casa, de la indumentaria, de todo lo que está alrededor, de los elementos de cocina. Todo te lleva a esa época. Te transporta incluso en la forma en que hablan los inmigrantes, los distintos dialectos que se escuchan. Más adelante, el tercer capítulo, El juguete rabioso, habla de las peripecias de Silvio en la escuela de aviación, donde él quiere ser aprendiz mecánico. Va con toda la ilusión de entrar ahí. Tiene una vida bastante desafortunada, y te va mostrando esa característica propia de los protagonistas de Roberto Art. Estos protagonistas todo el tiempo están tratando de mostrar a qué quieren ser. Ellos anhelan algo, todo el tiempo anhelan,
pero son otra cosa. Y la mayoría de los protagonistas de las novelas de Art tienen eso. Te va mostrando todo lo que ellos quieren llegar a ser, pero no, son otra cosa. Y es triste porque no llegan a hacer eso. La urbe, la ciudad. Eso que hablábamos en la clase pasada con que la ciudad, porque esa novela era el principio de la literatura moderna. No puedes imaginar a Silvio, el protagonista, fuera de esa ciudad. Él respira junto a esa ciudad, esos protagonistas respiran ciudad, todas esas conexiones que hay, todo tiene que ver con las calles, con los detalles, con la armonía de la ciudad, el discurso propio de cada personaje que está dentro de esa ciudad. Es como todo un mecanismo, esa ciudad, que si vos lo sacas a Silvio y lo querés poner en otro contexto rural, perdería la gracia en muchos otros tipos de cosas. Es también esa urbe, eso popular donde se crió Roberto Art en su niñez. Por eso hablábamos de lo importante que era el contexto donde se crió Roberto. Más tarde viene Judas Iscariote, el último capítulo. No quiero spoilear mucho, pero es como el cierre. Y además todo lo que te va mostrando Roberto te lleva a esa sensación de entender por qué va a traicionar. Es interesante leer esa parte porque hay como una explicación de qué cosas lo llevan a Silvio a hacer ese tipo de cosas. Hay toda una idea. Y habla mucho sobre los tabúes sexuales. La película me gustó porque trata sobre la diversidad. Tenemos uno de los actores secundarios que es gay. Y ese encuentro que tiene con Silvio. A mí en el tercer capítulo yo ya dejo de sentir empatía por ese protagonista. Ya no siento la misma de que mira todo lo que le pasa, mira lo que le pasa con el laburo, mira lo que le pasa con la novia. Ya hay un corte ahí que yo dejo de sentir empatía por la violencia y cómo trata él a ese otro actor. Hay algunos que en el cuarto capítulo ya cortan esa empatía con él porque empiezan a decir, hablan de la traición al amigo, qué sé yo. A mí ya en el tercero, a mí es mi opinión personal. Luego, en la vida de Roberto empiezan a surgir otras cosas. El Partido Comunista se empieza a participar del grupo Boedo, que tiene claramente ideas políticas de izquierda. Ese grupo Boedo va a ser importante, tiene contrapunto con otro grupo, y habla sobre la verdad del pueblo. Sobre la verdad, sobre el pueblo, quiere contar una historia. De todas maneras, en el seguimiento, en la investigación que hice sobre Roberto Art, es muy tibio él. No hay como una verdadera impronta de izquierda donde él quiere participar. Está siempre como medio espectador, medio de afuera participando. Va a pasar el tiempo, después se va a casar con esta señorita que está acá, Elizabeth Mary Sheen. Y va a ser un hombre que va a morir muy joven. A los 42 años, muy jovencito, va a morir Roberto Art. Hay una especie de comparación con Borges, ya que son coetáneos, los dos son del 1900, pero tienen tantas cosas que yo no podría encontrarle, me cuesta encontrarles algo que los una, algo que los encontrar alguna cosa que conserven ambos autores. Hay una entrevista donde le preguntan a Borges qué opina sobre El juguete rabioso y dice, yo creo que El juguete rabioso no solo es lo mejor que escribió Art, sino lo mejor que escribió más allá de Quiroga. O sea, pone a Art arriba de Quiroga. Él piensa que es mejor Art que Quiroga. Tiene ahí un cruce con el estilo de Quiroga. No son muy... La forma de escribir de Borges es diferente. Borges, con pocas palabras, te va insinuando y vos vas reconstruyendo una escena, vas reconstruyendo el perfil psicológico del protagonista, vas armando vos la historia con las pistas que te tira Borges, que son pocas palabras. Art, por su lado, te tira protagonistas llenos de detalles, llenos de situaciones. Te habla mucho sobre el contexto, sobre los detalles de por qué actúa de esa manera, qué lo llevó a hacer esa acción. Entonces ahí ya de por sí el estilo narrativo de ambos es muy chocante, muy diferente. Borges es una persona que siempre estuvo con una situación económica buena. Desde chico ya tenía una biblioteca inmensa que siempre se encarga de replicar, de lo estudioso que fue, de los idiomas que aprendió, de los recorridos al mundo que tuvo. Mientras que Roberto Art fue alguien que se tuvo que hacer él mismo. Se tuvo que autoenseñar muchísimas cosas para poder llegar a ser el escritor que fue y el hombre reconocido que logró ser al poder él insertarse en ese mundo y mostrar lo que él era capaz de ser. Borges es como que ya tenía una parte como media ya solucionada en la vida,
desde lo económico y desde el apoyo de la literatura que tuvo siempre él. Estaban en situaciones muy dispares y eso también repercute obviamente en las novelas que hizo. El Roberto Arlt va a ser una persona que tuvo como laburo el diario, pero es algo en lo que él va a renegar. Él siempre va a decir que el verdadero tiempo es ese. Cuando nos preguntas qué narra Arlt y qué narra Borges, esa es la gran diferencia que veo yo en los protagonistas que tienen cada uno de ellos. Y el estrenamiento, esa deriva, es peligrosa, los rumbos inesperados. Quiroga tiene esa deriva con esos protagonistas que andan tratando de encontrar su destino y se pierden en esa desesperanza. Arlt nos lleva a ver esos protagonistas de ciudad que logran esa empatía con nosotros para hacernos llegar todo lo que van sintiendo y cuáles son esas causas. Y Borges, por su lado, nos da la oportunidad de nosotros construir ese personaje con las pocas pistas que nos da y nosotros vamos armando alrededor de Borges la historia. Y por eso cada uno tiene una percepción tan diferente a veces de Borges. Bueno, es más o menos una idea de lo que estuve tratando de analizar y de formar de estos tres autores y de ir entrando de a poquito en el mundo de Arlt.